Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Dios me les guarde. Es para mí de regocijo estar otra vez con ustedes, mis amados hermanos. Que Dios nos permita compartir de su palabra es un motivo de gozo. Y yo siempre le digo a los pastores, dicen que el buen soldado ni se está ofreciendo, ni se niega. Así que, pastores, en lo que yo pueda ser útil y Dios disponga en el corazón de ustedes, pues, amén, le echamos. Amén. Y bueno, en esta mañana, pues, Dios me ha permitido estar aquí y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que a veces como llegamos tan temprano nos quedamos así como un poquito, la silla es como demasiado confortable y nos quedamos así un poquito quietecitos. No digo que se están durmiendo, sino que están así, como somos los andinos, ¿verdad? Los andinos somos como más calladitos. Si fuera en el Zulia o en el Oriente, ¡aleluya! ¿Verdad? Pero bueno, somos así, los andinos somos así, respetando a los orientales y a los zulianos que hay acá presentes. Gloria a Dios. Hermano, hay consejos que por sencillos que poner, consejos que parecieran consejos de la mamá de uno, de esos consejos que de tanto se los dice a uno que ya uno ni caso le hace, ¿no? Que cuando salga de la casa no se le olvide llevar las llaves porque si no luego no va a poder. Sí, mamá, ya es la octava vez que me lo dice. Ya sé que no tengo que dejar las llaves. Y cuando estoy en la calle, se me olvidaron las llaves. Hay consejos que pareciera que no tuviesen importancia, pero sí los tienen. Y digo esto porque aquí se levantó una hermana ahorita y dio un consejo que tiene importancia y tenemos que prestarle atención. Me pareció que fue cortito, pero tiene su esencia. Ella dijo, cuidémonos, se lo voy a decir a mi manera, cuidémonos de no delinquir. Cuidémonos de no delinquir. La situación económica lleva a veces a tomar acciones y medidas que no están en consonancia ni en agrado con lo que Dios dispone que nosotros debemos de ser. La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Entonces nosotros debemos actuar como luz y como sal de esta tierra. Que no hagamos ese tipo de transacciones económicas de las cuales la gente diga, y tú eres evangélico, sino que no mencionemos el nombre Santo Evangelio, sino que pongamos siempre en alto el Santo Evangelio. Esta mañana, mis amados hermanos, yo no les traigo un tratado lógico. Esta mañana, al igual que mi hermana, simplemente vengo a enseñarme a mí mismo, unos consejos que aunque uno los sabe de memoria, a veces los olvidamos. Y quiero invitarles a que por favor busquen en Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Nuevo Testamento, Filipenses. Si lo tienen, dicen amén. Ah, ya lo tenían, ¿no? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor. Otra, regocijaos. Amén. Padre, mi amado Dios, aquí estoy, Señor amado, delante de tu pueblo, delante de tu redil, Dios amado.
Solo te pido que nos hables, Señor. No sea yo, tú nos hables, Señor. Manifiéstate ahí y te ruego, mi Dios, que seas tú tomando nuestras mentes, de nuestras vidas, y que todos nosotros quedemos sujetos a tu señorío en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, antes de entrar, me gustaría decir otra cosita más y entramos ya en el tema. En realidad, hermano, es una crisis mundial. Y con esto no estoy, es tan tremenda yo decir esto pareciera que estoy disculpando a alguien, ¿no? Con esto no estoy disculpando a nadie, ni estoy disculpando a ningún gobierno, ¿no? Ni estoy hablando ni tan siquiera de política. Pero tenemos una crisis a nivel mundial. Todo esto a mí lo que me hace pensar, lo que me hace convencer es que Cristo viene pronto. Hermano, cuando usted ve, estaba leyendo en estos días un artículo de unos economistas, donde dice que actualmente en estos momentos, los bancos centrales de todo el mundo están abocados a comprar oro y a guardar reservas de oro en los bancos centrales. Uno de los países que más oro está comprando es China. Y hermanos, dicen estos analistas, estos economistas, que en realidad la compra del oro es, los bancos centrales están buscando un resguardo, un aval, un respaldo para su economía, porque todos prevén en algún momento el derrumbe del dólar como sistema del comercio internacional. Y en consecuencia todos se están preparando y dicen que el golpe, el impacto económico va a ser de tal manera, aun cuando se están preparando con reservas en oro, el impacto económico que va a producir este cambio de la economía dolarizada a otro tipo de economía, va a ser el impacto tan profundo que va a provocar un nuevo sistema económico. Las diferencias, no, aquí no va a haber soberanía. El impacto de la crisis económica que se avecina es de tal magnitud que lo que ellos prevén es un sistema económico globalizado que va a tomar medidas globalizadas con entes que van a asumir una especie de Banco Central Mundial, es decir, como el Fondo Monetario Internacional, tomar medidas globalizadas. Y ellos dicen que la situación es de tal magnitud que ellos prevén no más de 3 años para este tipo de impacto. Lo cierto, mi amado hermano, que cuando yo leo esto, yo digo, gloria a Dios, la palabra de Dios dice, cuando veáis estas cosas, regocijaos, porque vuestra redención está cerca. Amén. Hermano, como nunca antes en la historia, lo que pasa es que si hay algo triste, si hay algo que caracteriza a la iglesia de los últimos tiempos, es la indiferencia. No hablo de ustedes, hermano, hablo de la iglesia en línea general. Hermano, pero si hay algo triste es que nunca antes en la historia, escúcheme esto, nunca antes en la historia habían asesinado a tantos cristianos como hoy día. Que no ha llegado todavía, y esto suena feo decirlo y no me gustaría decirlo, que no ha llegado todavía hasta nosotros es otra cosa. Pero hay países, hermano, donde los cristianos no están orando por tener un carro. Hay países donde hay hermanos, donde los cristianos están orando para que el Señor les dé fuerza de no negar su nombre cuando les llegue la hora de la muerte, hermano. Países como los países africanos, como los países del Medio Oriente, se ha desatado un odio hacia el cristianismo. En realidad, mi hermano, el Medio Oriente hoy en día parece un barril de pólvora. De un momento a otro amenaza con estallar y ya los países desarrollados comienzan a ejercer una fuerte presión sobre Israel, porque ellos consideran que el detonante del Medio Oriente es el no haber llegado a un acuerdo israelíes-palestinos. Y la única solución posible para que en el Medio Oriente haya paz es un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Ahora, nosotros sabemos de esto profético que quien va a lograr una falsa paz, la Biblia dice, dirán paz, paz y vendrá destrucción repentina. La palabra de Dios dice, quien logrará esa falsa paz será el anticristo.
y cada vez hay mayor presión sobre Israel. Si siguiera yo hablando y dando características de cosas que están ocurriendo hoy en día, les diría algo, hermano. Lo importante es que nos llenemos del Señor Jesucristo, que nos agarremos del Señor, dijo la hermana, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Bien, como el tiempo vuela y yo voy a ser breve, porque lo que yo pienso es darle algunos consejos que, como dije, primeramente son para mí. Voy a comenzar dando el título de mi mensaje. El título de mi mensaje es Cristiano, una vida. Leemos en Filipenses 4:4, otra vez digo, ahora mi hermano, son tantos los predicadores motivacionales y los predicadores de prosperidad que uno pensaría que en realidad hoy en día no hay cristianos derrotados, que no es solo un problema de dinero y nada más. De 52 aproximadamente, de 52 domingos que tiene el año, yo estimo que en varias iglesias por lo menos 35 domingos se predica de prosperidad. Y aquí tengo que hacer una aclaratoria, yo no estoy en contra de la prosperidad. ¿Quién no quiere tener, hermanos? Levante la mano. ¿Usted no quiere tener? Todos queremos tener. Todos queremos tener. No estoy en contra de la prosperidad, pero resulta, hermano, que hoy en día se nos exhorta tener fe, crea, tener fe para ser prósperos. Pero pocas predicaciones hoy en día hay que nos exhorten, crea, tener fe para ser santos. Y si nosotros podemos tener fe para lograr obtener cosas materiales y Dios nos las da, ¿por qué no vamos a tener fe y creer que nosotros tenemos la capacidad de vivir una vida cristiana victoriosa? Amén. Ahora, mi hermano, el título es Una vida cristiana victoriosa, pero entonces hay como que una contraparte, ¿no? Y es que yo me hago una pregunta, ¿es que existen cristianos derrotados? Cuando nosotros analizamos esta pregunta, cuando nosotros ponemos nuestra atención en esta pregunta, hermano, nos damos cuenta de que es como absurdo. Porque si nosotros nos vamos a otra pregunta, y es, ¿qué es ser cristiano? Nosotros diríamos que un cristiano es aquel en el cual habita Cristo en su corazón. Así que la pregunta, ¿existen cristianos derrotados? Suena como paradójico, porque si Cristo vive en mí, ¿cómo puedo yo vivir derrotado? No obstante, mi hermano, esta pregunta es muy parecida a la pregunta que algunas personas hacen. Varón, hermano, le tengo una pregunta. ¿Puede un cristiano endemoniarse? Hermano, la respuesta a esa pregunta es rápida y sencilla. No, porque en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿quién viene a morar en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede, si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, cómo puede morar en nuestro corazón el Espíritu Santo y un demonio? Y tener el control de nuestro corazón el demonio y no el Espíritu Santo. Eso sería absurdo. Así que a esa pregunta es, no puede haber un cristiano endemoniado. Sin embargo, mi hermano, sigue latente la pregunta, ¿cómo vivir una vida cristiana victoriosa? Hermano, uno de los grandes descubrimientos que hizo Pablo en su vida, recuerden ustedes, lo que yo quiero darles son consejos que primeramente son para mí, pero que son prácticos, y si nosotros no nos olvidamos, nos van a ser de mucha ayuda. Hermano, una de las primeras cosas que Pablo descubrió en su vida era que él no podía vivir la vida cristiana. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Una de las primeras cosas que Pablo descubrió en su vida era que él no podía vivir la vida cristiana. Pablo lo expresó de esta manera en Romanos 7, versículo 18. Él dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo expresa que nosotros estamos
total y absolutamente inhabilitado para lograr vivir la vida cristiana. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo esto. Saber que en mí no hay capacidad alguna para yo poder llevar la vida cristiana. ¿A qué me refiero, mi hermano? Observe usted, cuando la palabra de Dios me dice que debo perdonar a mis enemigos, pero que no solamente debo perdonar a mis enemigos, sino que debo amar a mis enemigos. Estoy descubriendo que no estoy capacitado para vivir la vida cristiana. Que debo orar sin cesar. Que si alguien potente me dice o me obliga a llevar algo una milla, yo como cristiano no le llevo lo que me está obligando una milla, sino se lo llevo 2 millas. Que si te da en una mejilla, pon tú la otra. Hermano, ustedes se están dando cuenta de lo que es en esencia el cristianismo. Es impactante. Es una transformación total a lo que es la naturaleza humana. Es impactante. Pero no solamente eso, la palabra de Dios dice, cualquiera que adultere, cualquiera que fornicare, cualquiera que en su pensamiento lo haga, ya pecó. No necesitan que los seres humanos lo vean pecando. Si en su corazón, si en su pensamiento está consintiendo algún tipo de pecado, ya pecó. Entonces, mi hermano, cuán a menudo a veces nos extraviamos mentalmente. Así que una de las cosas que descubrió Pablo era que él no podía vivir la vida cristiana. Y este es el punto, mis amados hermanos, donde debemos empezar. Las características, las virtudes y cualidades que debe poseer un hijo de Dios es posible en esta vida solo a través de un poder sobrenatural. En cierta ocasión alguien dijo, la cristiana es una vida sobrenatural, y aquel que no vive la vida cristiana de natural, entonces no es cristiano. En otras palabras, debemos de permitir que aquel que comenzó a gobernar nuestras vidas sea el que nos dé las fuerzas necesarias para triunfar como cristianos. Este mismo Pablo que se vio limitado y confesó que él no podía vivir la vida cristiana, es el mismo Pablo que al poner su vida en las manos del Señor Jesucristo también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que mi hermano, cuando nosotros vemos que hay gente rehabilitada de drogas, cuando nosotros vemos que hay alcohólicos que han sido librados del alcohol y de cualquier tipo de adicción, créanme, mis amados hermanos, que eso se da porque hay un poder sobrenatural actuando en la vida de esas personas que han abierto su corazón a Cristo. Amén. Ahora, mi hermano, fíjense esto, ese poder sobrenatural del cual yo les estoy hablando, esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese poder sobrenatural se hace manifiesto desde el mismo momento en que yo acepto a Cristo. Observe usted, dice Efesios 4:24, Dios del nuevo hombre, creados Dios en la justicia. Hermano, es tan tremendo el milagro del nuevo nacimiento, es tan tremendo el milagro del nuevo nacimiento que Nicodemo no lo pudo entender. Nicodemo, siendo uno de los maestros de Israel, Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo, tratando de comprender el maravilloso obrar sobrenatural de Dios en nuestras vidas acerca del nuevo nacimiento, Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo, no entendiendo nada, dijo, pero ¿cómo es posible que un hombre pueda volver al vientre de su madre? Porque él no podía entender las cosas espirituales. Ahora, mi hermano, nuestra vida comienza, pues, como lo estoy diciendo, con un hecho sobrenatural. Pero también, mis amados hermanos, termina el fin de la carrera del cristiano, terminará con un hecho sobrenatural. La palabra de Dios dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Es decir, que comenzamos con un hecho sobrenatural, el nuevo nacimiento,
Y terminamos con un hecho sobrenatural, venciendo la muerte en Cristo Jesús. Dice que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por un lado, los cristianos que hayan muerto serán resucitados con cuerpos glorificados, y los que estemos vivos seremos transformados de esto perecedero en un cuerpo glorificado también. Así que cuando nosotros vemos que el inicio de la vida cristiana tiene un inicio sobrenatural y el fin de la vida cristiana tiene un fin sobrenatural, es fácil entender entonces que en medio de todos los hechos, es decir, lo que es el transcurso de nuestra vida, también tiene que manifestarse el poder sobrenatural de Dios para yo vencer las tentaciones, para yo vencer mis defectos y para yo agradar a través de una vida santa a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la santidad, mi hermano. La santidad no es una opción. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Y la palabra de Dios sigue demandando, pero en el Nuevo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Yo no puedo ser santo con mis propias fuerzas, pero ese poder sobrenatural que actúa en mí en el principio, ese poder sobrenatural que espera por mí al final, ese poder sobrenatural me acompaña a lo largo de la vida, que es el Espíritu Santo, que me redarguye cuando hago las cosas mal, que me anima cuando estoy desanimado, para seguir adelante. Ese poder sobrenatural es Dios habitando en nuestras vidas. Amén. Y este es el otro punto, hermanos, y lo acabo de decir. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él, al igual que el padre del hijo pródigo, nos espera con los brazos abiertos. Así que Cristo vive a nosotros. Pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, con él y él conmigo. Así que, por un lado, Cristo nos recibe a nosotros, pero por otro lado, recibimos a Cristo. Pasa, Señor, reina en mi corazón. Bienvenido, amado Maestro. Ahora tú eres mi Señor y mi Dios. Eres mi papá. Eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Rey. Amén. Así que podemos decir, mi amado hermano, que un hecho absoluto y trascendental acerca de la pregunta ¿qué es ser cristiano? Es que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es cristiano. Cristiano no es el título, ni es una tradición. Cristiano ni tan siquiera es una religión. Cristiano es aquel que le ha permitido a Cristo Jesús gobernar su corazón, morar en su corazón y reconocerle como único Señor de sus vidas. Ahora, mi hermano, siendo esto cierto, es decir, la salvación comienza con Cristo, la salvación continúa con Cristo y la salvación termina con Cristo por la eternidad. Dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Mi hermano, volviendo a recordar la pregunta, ¿existen cristianos derrotados? No deben de existir cristianos derrotados. Dios nos ha provisto de las armas y nos ha provisto de su misma presencia para nosotros vencer la vida cristiana. Si en algo, mi hermano, nos encontramos desanimados, si en algo sentimos que estamos derrotados, si sentimos que nuestra vida se ha vuelto monótona, si encontramos que ya no quiero, ya no tengo ganas, mi hermano, no está en Dios, ni está en su palabra. Es más, el problema no está ni en los hermanos, el problema está en mí mismo.
Y es hora de que nosotros muchas veces hablamos, Dios, pedimos un avivamiento. Y cuando alguien dice, aquí dice el Señor, viene un avivamiento sobre Venezuela, todo el mundo grita, ¡Gloria a Dios, aleluya! Hermano, el fuego de un avivamiento comienza de manera individual. Si usted quiere ver que su generación será derramada del poder del Espíritu Santo, comience porque ese fuego se avive primero dentro de su propio corazón. Amén. Ahora, vivir una vida cristiana de éxito, vivir una vida cristiana victoriosa, no estoy hablando de perfección, hermano, porque a veces tendemos a ser perfeccionistas, y el problema con el perfeccionista es que nunca va a estar satisfecho. Y cuando nosotros somos perfeccionistas, lo que traemos es desánimo sobre nuestras vidas. Pablo dijo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo me he cansado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidemos nuestra vida de pecado, veamos al autor y consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús. Cuando enfocamos nuestra vida en Cristo Jesús, nosotros nos estamos equipando para triunfar nuestra vida cristiana. Hermano, son muchos los seminarios, son muchos las predicaciones, son muchas las campañas que se dan, pero en realidad, mi hermano, yo creo que lo que nosotros necesitamos es un tiempo a solas con Dios. Encontrarnos nosotros con Dios mismo. Nosotros necesitamos encontrarnos con Dios en nuestra casa, en lo cotidiano necesitamos encontrarnos con Dios. Cuando usted vaya manejando, vaya alabando a Dios. Cuando usted esté cocinando, esté alabando a Dios. Cuando usted esté estudiando, dele gloria a Dios. Nosotros más que el libro, nosotros lo que necesitamos es encontrarnos con el divino maestro en nuestra vida cotidiana. Necesitamos que nos den mensajes los domingos, que nos ayuden, que nos guíen, que nos alimenten, que nos instruye. Pero más allá del domingo, es responsabilidad absoluta mía tratar de que ese Cristo bendito more en mi corazón y que sea Él el que reine mi vida antes del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y del sábado, hasta que nos volvemos a ver el domingo, también el domingo, y seguimos lunes, martes y miércoles y sábado y domingo, y volvemos a seguir hasta que Él nos llame. Pero necesitamos una unión continua. Ahora, mi hermano, todo inicio siempre tiende a ser pequeño. Así que, amados hermanos, quizás una de las cosas que más golpea al cristiano es el hecho de que, como me lo han confesado algunos cristianos, varón, pero es que a mí me cuesta, me da pena confesárselo, pero a mí me cuesta tener fe. Qué incredulidad tan tremenda que cuando yo veo que hace falta algo en la casa, yo caigo en algo negativo y se me olvida que Dios provee. Así que, mi hermano, no es que no tenga fe. Usted tiene fe. Si usted no tuviera fe, si usted no creyera, déjenme decirle esto, si usted no creyera, usted no estuviera hoy aquí. Usted no se hubiera levantado temprano si no creyera. Pero como usted cree en un Dios todopoderoso, de lo poco que tiene, úselo, aprovéchelo. Hermano, la palabra de Dios dice que Él le dio a cada uno una medida de fe. Así lo dice la palabra de Dios, que Él repartió una medida de fe para cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Quizás el problema no está en incredulidad, el problema está en nuestras actitudes. La posición que nosotros asumimos frente a las situaciones. ¿Nos dejamos llevar por el pensamiento del mundo o nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios? Amén. Así que, mi hermano, no espere tener una gran fe, comience ya con lo que tienes. Y esa fe se va a ir desarrollando. ¿Sabe que cuando predicó, habló de darle de comer a las personas a las cuales él estaba predicándole? Y dice Juan, el capítulo 6, el versículo 9, que los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, aquí está un muchacho que tiene 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tanto? Hermano, de verdad, eso no significaba, tenían razón los apóstoles, eso no significaba nada, ni tan siquiera eran peces.
que eran pececillos. A lo mejor fueron a pescar truchas y las que encontraron fueron de este tamaño. Debieron haberlas devuelto al río, ¿no? Pero consiguieron truchas de este tamaño, igual se las llevaron. Entonces, los discípulos le dicen al Señor, Señor, lo único que encontramos es este muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Ahora, mi hermano, con esos 5 panes y esos 2 pececillos, el Señor Jesucristo alimentó a más de 5 hombres. Así que, mi hermano, no piense usted en lo que tiene, sino dispóngase de lo poco que tiene. Y Dios va a hacer grandes milagros con lo que tiene. Amén. Con lo que tiene, mi hermano. En cierta ocasión, no, eso fue en una película. Mi hijo estaba próximo a casarse y habló con el papá y le dijo, papá, ¿qué me aconsejas tú? ¿Tú fuiste feliz en tu matrimonio? Y el papá no le contestó. Pasaron los días y cuando llegó el día de la boda, le dijo, hijo, quiero repetirte hace día y quiero decirte que casarse es un acto de fe. Si usted quiere saber ser feliz con tu mamá, pero casarse es un acto de fe. Cuando yo me casé, yo no sabía cómo me iba a ir, pero yo creía que me iba a ir bien. Y después de tantos años puedo decirte, hijo, me ha ido bien. De igual manera, hermano, lo que tú eres, lo que tú tienes, con tus virtudes y tus defectos, ten fe, ten fe. La vida es un acto de fe. Venir hoy para esta reunión es un acto de fe. Cree que Dios está contigo, cree que Dios está obrando. Hermano, en el Antiguo Testamento encontramos la historia de un burro que le hizo caso a Dios. Hermano, si un burro tuvo éxito en hacerle caso a Dios, yo creo que yo soy un poco más que un burro. Yo creo que nosotros podemos triunfar. Nosotros podemos triunfar al igual que el burro. Ahora, mi hermano, encontramos a un David que venció a un Goliat. Estamos hablando de cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Hablamos de un David que venció a un Goliat, que venció a un gigante. Un pequeño venció a un gigante. ¿Y cómo David venció a un gigante? Se los voy a decir por palabras del mismo David. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Así que, mi hermano, ¿cómo vamos a vencer nuestra vida cristiana? Si usted se olvida de la esencia de la vida cristiana, que es Cristo, y comienza a actuar con sus propias fuerzas, te voy a decir que ese tipo de cristianismo es como cuando los científicos desarrollan un alimento sintético. Se parece mucho al de la naturaleza, pero no tiene vida. Los científicos podrán inventar arroz, podrán inventar trigo, podrán inventar un huevo y tener las características tan semejantes como las que tiene el huevo, pero es algo sintético, es algo químico, es algo procesado. Jamás y nunca ese huevo podrá crear vida. Así que, mi hermano, cuando nosotros tratamos de vivir la vida con nuestros propios esfuerzos, lo que estamos tratando es de vivir una vida. En realidad, lo que nos da la fuerza, ese soplo de vida para continuar caminando, repito y sigo afirmando, es Cristo Jesús. Cuando permitimos que Dios tome el control de nuestras vidas, estamos permitiéndole a Dios que nos dé una vida exitosa. Amén. Hermano, cuando Cristo Jesús escogió a los apóstoles, hizo de los apóstoles gente ordinaria, los convirtió en gente extraordinaria. Ningún gerente de recursos humanos de hoy en día, hermano, le hubiera dado trabajo a los discípulos. Unos eran pescadores, indoctos, sin ningún tipo de educación.
Ustedes se imaginan a los apóstoles hoy en día buscar trabajo en estas grandes empresas, en estas grandes transnacionales. Ninguno le hubiera dado trabajo a los discípulos. Pero Jesucristo creía, Jesucristo vio un potencial en los discípulos. Y es tanto el potencial que ellos tenían y desarrollaron, que ellos dividieron la historia, hermano, con su trabajo, con su esfuerzo, con su fe en Dios. Ellos dividieron la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y déjenme decirles, hermano, Dios sigue viendo ese potencial. Lo sigue viendo no solamente en los apóstoles, Dios sigue viendo ese potencial en usted, mi hermano. Aunque usted parezca que haya fracasado, mi hermano, aunque a usted le parezca que su vida cristiana no es así, mi hermano. Dios está viendo potencial en ti. Dios está viendo un cristiano que se va a levantar. Dios está viendo un cristiano que va a hacer historia. Dios está viendo un cristiano que va a brillar en medio de la oscuridad, porque Dios está creyendo en ti. Si Dios tiene fe en ti, ten tu fe en ti mismo. Cree y levántate en el nombre de Jesús. Tengamos fe en nosotros mismos, porque Dios la está teniendo en nosotros. Si Dios no hubiera tenido fe en nosotros, si Dios hubiera creído que nosotros no lo íbamos a lograr, créame, mi hermano, Él no baja a la tierra a morir por nuestros pecados. Pero cuando Él bajó a la tierra a morir por nuestros pecados, es porque estaba viendo que había potencial en nosotros. Es porque estaba viendo que Él con nosotros y nosotros con Él íbamos a vencer, íbamos a ser más que vencedores. Es porque estaba viendo que en nosotros había madera suficiente, tal cual nos hizo semejanza de Él. No lo vamos a defraudar. Hay poder suficiente. Hay capacidad suficiente para vencer. Gloria a Dios. Para finalizar, hermanos, quiero decirles rápidamente acerca de la vida de Elías y quiero sacar una enseñanza rápidamente respecto a la vida de Elías. Hermano, Elías fue un profeta que se enfrentó a los profetas de Baal. Y después que Elías se enfrentó a los profetas de Baal, aquello fue maravilloso, hermano. Aquello fue maravilloso, porque no solamente se enfrentó a los profetas, sino que él al altar de él le mandó a echar agua. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Y luego descendió fuego del cielo y consumió el altar de Elías. Es decir, Elías hizo cosas maravillosas, pero después que Elías hizo eso, la esposa del rey, que era una idólatra, lo amenazó de muerte, hermano. Y Elías, siendo un hombre de Dios, habiendo visto los portentos de Dios en su vida, se desanimó y huyó de Jezabel. Esto es tremendo, hermano. El hombre que hizo descender fuego del cielo, que consumió el altar, el hombre que maravilloso de Dios, la mujer lo amenaza, huye. Y de 4 que afectaron a Elías. En primer lugar, hermanos, Elías estaba exhausto físicamente. Hay 2 cosas que para Dios son de suma importancia. Y esas 2 cosas son la obediencia y la comunión con Él. Y nosotros muchas veces como cristianos nos llenamos de ocupaciones, de trabajos en la obra del Señor. Que vamos a hacer tal cosa en la obra del Señor, que vamos a evangelizar en la obra del Señor, que vamos a hacer en la obra del Señor. Y hacemos tanto físicamente que nos cansamos. Eso le ocurrió a Elías, hermano. Elías estaba cansado físicamente. Nos preocupamos tanto por la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Y créame, hermano, si algo aprecia a Dios, si algo ama a Dios, es que nosotros tengamos comunión con Él. En segundo lugar, mi hermano, la palabra de Dios dice que Elías tuvo temor. Es decir, Elías se turbó emocionalmente. Elías vio que se le presentaba un problema. La mujer del rey lo amenazó de muerte. Hermano, yo a veces pienso que la vida cristiana es como un embudo. Vivimos la mayor parte de nuestra vida en la holgura, en el confort que nos ofrece la iglesia y que nos ofrece la vida. Vivimos en la parte del confort, de lo holgado. Y cuando nosotros vivimos en la parte del confort y de lo holgado, somos indiferentes a las cosas de Dios. Pero hay momentos cuando llega la parte de estrechez en nuestras vidas, la parte donde comienzan a presentarse los problemas. Y es en ese momento, hermanos, cuando nosotros nos encontramos incapacitados. Es en ese momento cuando no ejercitados en la fe, no acostumbrados a ejercitar la fe, es en ese momento cuando el temor y las dudas nos arrollan.
Es cuando tratamos de encontrar la solución en nosotros mismos o tratamos de encontrar la solución en ayuda profesional. Hermano, hay situaciones de tal naturaleza en la vida, como la muerte, un cáncer, un divorcio, en fin. Hay situaciones de tal naturaleza en la vida, hermano, que ni nosotros ni la ayuda profesional puede ayudarnos. Así que, mi hermano, el otro punto es que él se turbó emocionalmente, pero en esa turbación emocional, en ese temor que tuvo él de la reina, él buscó sus propias capacidades y tuvo temor. Él no buscó al Dios que se le había manifestado de manera portentosa, sino buscó en sus propias capacidades. En tercer lugar, cuando tuvo temor, no acudió a Dios, sino que en cuarto lugar se aisló socialmente. Dice que se retiró él solo, se aisló socialmente. Por alguna razón Elías creyó que aislarse era parte de la solución. Ciertamente era un tiempo de crisis espiritual profunda, pero aún así Dios tenía un remanente fiel y él pudo haberse unido a ese remanente fiel. Ahora, hermano, dice Gálatas 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto de Elías? Hermano, cuando venga un problema, no busque solución en sus propios esfuerzos, ni busque el médico primero. Va a buscar al médico, pero busque y que Dios lo guíe. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Que acuda a Dios en oración. ¿Qué le estoy diciendo? Que se congregue. Realmente, pequé, estoy mal, estoy derrotado, y termina retirándose de la iglesia. No se aísle. Hermanos, para terminar, quiero que observemos la iglesia de los primeros días, lo que llaman la iglesia primitiva. Solo que yo me resisto un poco a llamarla iglesia primitiva, porque cuando hablamos de primitivo, pudiera haber alguien dentro de la congregación que se imagine a alguien con una piel de oso y un garrote. No, mi hermano, esa no es la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, es la iglesia de los primeros días de los apóstoles. Ahora, mi hermano, cuando observamos esa iglesia, una iglesia de que vamos a ver las características de estos cristianos. Dice Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escuchen esto. Y perseveraban los apóstoles dentro del pan y en las oraciones. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Esto a qué le suena, hermano? Esto nos suena a que tenemos que leer, estudiar y meditar la palabra de Dios, que es nuestro libro doctrinario. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Difícilmente un cristiano que no se alimente de la palabra de Dios pueda tener una vida victoriosa. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban dispuestos a estudiar y a vivir según la palabra de Dios. Pero sigue diciendo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿A qué le suena esto, mi hermano? A que estas personas tenían comunión unos con otros. ¿A qué le suena? A que estas personas de la iglesia primera no dejaban de congregarse, siempre tenían una profunda comunión unos con otros. No deje de congregarse, mi hermano. Un leño solo se apaga, pero todos juntos hacemos una buena candela. Amén. Y sigue diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, hermanos, debemos de alimentar la palabra de Dios, debemos congregarnos, tener comunión unos con otros y finalmente debemos de tener comunión con Dios, tener un momento de oración donde nos apartemos y dediquemos al Señor. Alguien de esas personas que son curiosas dijo que en la Biblia la palabra no temas se repite 365 veces a lo largo de toda la Biblia. No temas, 365 veces. ¿No le parece interesante, hermano? Usted está pensando lo que yo estoy pensando.
Hermano, hay un no temas para cada día del año. Así que mi hermano, la conclusión de mi mensaje es, sí podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Y Cristo Jesús nos está diciendo en esta mañana, no temas. Vamos a orar, hermanos, puestos en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy, bendito Dios. Mírame, Señor. Oh, Padre bendito, ayúdame, Señor, a ser un hombre de oración, una mujer de oración. Ayúdame, Señor, a ser un hombre honesto, un hombre de comunión, Padre, con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a amar tu palabra. Bien que dice que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Ella alumbra mi camino. Ayúdame a amar, Señor, amarte sobre todas las cosas, sobre toda persona, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tenga la libertad de alabar a Dios, hermano. No se sienta cohibido. Si quiere decir un gloria a Dios, diga un gloria a Dios. Si quiere gritar un aleluya, grite un aleluya, pero alabe a Dios. Está con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios siempre. Aquí está tu pueblo. Levántanos, Señor amado, y ayúdanos para vivir esa vida de victoria que tú has destinado, que tú has proyectado para cada uno de nosotros, Señor. En tus manos estamos, Señor. Bendito sea, gloria sea para ti, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.